Muy buenas tardes a todos. ¿Me pueden oír bien atrás también? Sí. Bueno, primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes de nuevo. Pues en este día, que es un día de reunión de las familias, en este domingo, los saludo con mucho cariño a todos ustedes y le doy gracias a Dios por el don de la vida que nos ha concedido. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra, ya que pues le hemos pedido tanto que nos inunde con su amor, también que nos inunde con su palabra, para que en esta palabra comencemos esta primera reflexión. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 13, desde el versículo 1, y dice: deberes sociales, la caridad, la hospitalidad y la virtud en el matrimonio. Mantened el amor fraterno, no olvidéis la hospitalidad, gracias a la cual algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los encarcelados, como si estuvierais en prisión con ellos, y de los que sufren, pues también vosotros vivís en un cuerpo. Que todos honren el matrimonio y guarden inmaculado el lecho conyugal, porque Dios juzgará a fornicarios y adúlteros. Que vuestra conducta esté libre de avaricia, contentaos con lo que tengáis, porque Él ha dicho: no te dejaré ni abandonaré, de modo que podamos decir confiadamente: el Señor es mi auxilio y no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Deberes religiosos, la obediencia a los pastores legítimos y la celebración del culto. Acordaos de vuestros pastores que os proclamaron la palabra de Dios e imitad su fe, considerando el buen final de su conducta. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque lo bueno es fortalecer el corazón con la gracia y no con alimentos que no aprovecharon a quienes obraron conforme a ellos. Nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que ofician el culto del tabernáculo, porque los cuerpos de los animales, cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario para expiar el pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos por tanto hacia Él fuera del campamento, cargados con su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la venidera. Ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Él un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo vuestro, porque Dios se complace en esa clase de sacrificios. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque velan por vuestras almas, como quienes han de rendir cuentas, para que hagan estas cosas con alegría y sin quejarse, pues esto no os convendría. Rezad por nosotros, porque estamos convencidos de actuar con buena conciencia, pero queremos proceder en todo con rectitud. Os ruego encarecidamente que lo hagáis, para que yo os sea devuelto cuanto antes. Palabra de Dios. Pues yo pienso que el Espíritu nos está guiando en una forma muy específica, porque pues estamos en una reunión de familias y el apóstol precisamente nos está exhortando en ese lenguaje a las familias y nuestros deberes sociales y con la iglesia. Voy a hablarles a ustedes de cómo vivir el sufrimiento, las penas temporales, todas estas pruebas, juicios que vivimos cada uno de nosotros y cómo debemos capitalizar en ellos, en las dificultades. Nosotros como cristianos que somos, la iglesia nos enseña a nosotros en las tradiciones sagradas de nuestra fe católica, nos enseña que el sufrimiento es una crucifixión con el Señor. Por lo tanto, es una bendición si lo vivimos con el amor de Dios. El sufrimiento,
cuando se vive como una pena, que es un castigo y como una maldición, pues es algo que nos maldice y nos acaba de pervertir. Es como se dice del prisionero, el que está en la cárcel. Se dice, la cárcel es descanso para el hombre, purifica o corrompe. Y eso sucede igual con la vida nuestra. Las pruebas de esta vida son una oportunidad para el hombre, purifican o corrompen. Uno cuando está pasando por dificultades en la vida, tiene únicamente dos opciones. O esas dificultades lo vuelven a uno negativo, pesimista, lo deprimen, le quitan la esperanza, lo vuelven una persona resentida, o le ayudan para que uno se vuelva una mejor persona, más compasiva, más humilde, para que entienda a los caídos también, que de repente cuando estaba bien no se acordaba de ellos y los juzgaba. Pues yo les ruego si pueden apagar los celulares, porque eso va a ser muy difícil. Entonces, yo pienso que debemos entender que cuando una persona utiliza y se deja caer por la negatividad y se vuelve resentida, pues perdió la oportunidad que Dios le dio. En cambio, aquel que en medio de la tribulación y las angustias de esta vida por las cuales todos pasaremos, a cambio de ensorbercerse, de volverse soberbio, de volverse resentido y de echarle la culpa a alguien y buscar maldecir a alguien, y todo se convierte en una persona más fuerte, más amorosa, más compasiva, más generosa, una persona que tiene ya paciencia con los demás y con sí mismo y con Dios mismo, y que ya no está desafiando a Dios ni pidiéndole a la vida respuestas por todas las cosas que salen mal, sino que vive las circunstancias, viviéndolas a medida que van llegando y buscando las soluciones santas que se le dan a las cosas de la vida cuando son difíciles. Nosotros debemos aceptar que gran parte de las dificultades de nuestra vida son culpa de nuestras malas decisiones. Sí, son muy pocas las dificultades de nuestra vida que son un hecho del azar. Obviamente, hay circunstancias en la vida nuestra que son el efecto de la acción de otras personas. Nosotros somos consecuencia de nuestra vida social. Por ejemplo, en estas comunidades, supongamos en Londres, cuando hubo todos los atentados, toda la gente sufrió porque era un terrorismo que estaba regado por la ciudad y todo el mundo estaba asustado. Ya uno tenía miedo de entrar al underground, y todas estas cosas eran cosas muy temerosas, y era la acción de unos pocos que afectaba a muchos, y eso no fue la culpa de la gente que estaba aquí, que no tenía nada que ver con el terrorismo. Entonces hay algunas acciones en la vida que son causadas por otros, pero en general gran porcentaje de las situaciones difíciles de nuestra vida son causa de nuestras malas decisiones. Con más razón debemos tener mucha humildad y paciencia para vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones y no culpar a nadie, no estar lleno de negatividad y de pesimismo y de angustia y de depresión y sentirse que ya no le funcionan las cosas, porque lo importante es esto: nosotros que somos ungidos sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios, tenemos una responsabilidad muy grande. Esa responsabilidad es nada menos que nuestra fe. Nuestra fe es una responsabilidad, porque a Dios, a nosotros, nos ha confiado más que a todos los demás. La gente que no tiene a Dios, la gente que no lo conoce, la gente que al conocerlo tampoco tiene lo que nosotros tenemos, que es nuestra vida eucarística. Nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Fíjese que ni siquiera los cristianos de la Reforma tienen esa responsabilidad. Ellos, el demonio, hace 500 años, durante la Reforma cristiana, que era un cisma, tomó una masa de cristianos y les quitó los sacramentos. Ese es un golpe que Satanás le dio a la iglesia, preparando su batalla para los últimos tiempos, para que en estos tiempos la iglesia estuviera más desnutrida. Porque si todo cristiano, todo el que profesa la fe cristiana hoy, comulgara, el mal de este mundo sería mucho menor. Y por eso Él le quitó la Eucaristía a tanto cristiano. Y tenemos todas estas escuelas bíblicas
que están centradas en la palabra y perdieron los sacramentos. Pero la mayoría de esa gente no tienen idea que ellos son así, ni saben que perdieron algo. Ellos creen que están en lo que están y creen que nosotros no estamos en lo que es. Y esto es normal porque ellos no conocen nada más. Solamente los católicos que se van para allá, eso sí saben, y esos están en problemas muy graves ante el Señor. Pero por lo contrario, pues ustedes saben que muchos de los católicos que se han vuelto protestantes, algunos de ellos han pecado contra el Espíritu Santo y están malditos, porque los pecados contra el Espíritu Santo, dijo Jesús, que no serán perdonados ni esta vida ni en la otra, porque cuando se fueron a esas sectas se dejaron bautizar otra vez y negaron de que el bautismo de la Iglesia Católica era del Espíritu Santo, y por lo tanto atacaron al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nuestra iglesia, y si alguien se bautiza en otra iglesia y dice que el Espíritu que recibió en la Iglesia Católica no era el Espíritu de Dios, pecó contra el Espíritu Santo, porque llamó al Espíritu Santo Espíritu del diablo. Ese es un pecado grave, y esto lo han cometido mucha gente que es gente ignorante, ¿no? Y que esa ignorancia se paga muy caro. Pero todas estas gracias que Dios nos da por nuestra fe, nos ha confiado una gracia sobrenatural, eucarística, por la cual tenemos que ser responsables. Entonces yo, en mis tribulaciones, en mis dificultades, en las decisiones que tomo malas y asumo consecuencias, tengo que vivirla aún con más fortaleza que una persona común, porque yo tengo instrumentos que Dios me dio, armas que Dios me dio para defenderme de mis propias miserias, y yo tengo que responder por eso. ¿Cómo hago yo para levantarme de las cenizas en que quedé por una mala decisión? Pues tengo que levantarme con Dios, yo tengo que volverme más sacramental, tengo que volverme más íntimo en la oración, tener una fe más profunda y creer que Dios está vivo y Dios se mueve y actúa entre nosotros. Lo que tengo que aprender es a distinguir cómo es que se mueve la voluntad de Dios. Normalmente, nuestra naturaleza humana tan solo acepta como beneficioso y como santo aquello que nos provee a nosotros nuestros deseos, que cumple nuestros deseos. Entonces, cuando usted requisa muy bien su religión y se pone a pensar el destino de sus oraciones, se encontrará con una sorpresa, que la gran mayoría de sus oraciones han sido entregadas a Dios buscando beneficios temporales nada más. Si usted saca una contabilidad de sus oraciones de toda la vida y saca el porcentaje de oraciones que se hicieron únicamente para sus necesidades temporales y las oraciones que usted hizo para que Dios le proveyera su santidad, y orar por la conversión de todos los pecadores y orar por desconocidos, a ver qué porcentaje hay de uno y de otro. La santidad nuestra y nuestra más grande misión es el espíritu de servicio, que quiere decir el otro está primero que nosotros. Ese es el Evangelio. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo vivo para los demás, yo no vivo para mí mismo. Cuando una persona vive para sí mismo es igual que un pagano, que están buscando su propio beneficio. Entonces, si yo voy a la iglesia y todas mis oraciones están centradas en mí y en mis seres queridos nomás, y todo lo que yo quiero es que me arregle mi vida, mi trabajo, mi economía, mi salud física y mental, que me provea solucionar mis situaciones de relaciones humanas, que me consiga más afecto, que me admiren y me apoyen más, que todas estas cosas son humanas totalmente y también son parte de nuestras oraciones. Pero si mi vida con Dios está anclada únicamente en ese tipo de intenciones, yo soy una persona de la carne que nunca ha tocado el espíritu todavía. Y una persona así es como un animalito racional, que la religión que tiene le sirve únicamente como alimento para sus cosas temporales. Y por eso hay tanta gente en la iglesia que es simplemente gente religiosa como los fariseos, pero no es gente espiritual. O sea, nunca ha vivido su religión en el espíritu. Para vivir la religión en el espíritu, yo tengo que crecer en el amor al prójimo. Esta es la única manera. ¿Quién es espiritual? Espiritual no es el que reza mucho. Espiritual no es el que va mucho a la iglesia y ejerce todas estas funciones sacramentales. Eso no es espiritual, eso es una religión. Espiritualidad es amar,
que esa religión se convierta en amor. Eso quiere decir que nuestra religión es tan solo los cimientos sobre los cuales construiremos el edificio espiritual del amor de Dios. Lo único que nos puede llevar al cielo es el amor que damos, pero el amor que damos incondicional. Ustedes se dan cuenta que el amor humano es totalmente condicional. La mayoría de la gente lo que da lo tiene apuntado. Tiene un libro así de grande lo que ha dado. Y un día llama a cuentas a la gente a quien le ha dado. Por eso se dañan los matrimonios. Uno de repente ve una señora toda buena, súper buena esposa. Tiene una reputación de ser una esposa extraordinaria. Y un día sienta a su esposo a la mesa y le dice, tenemos que hablar. Llevo 20 años de esclava. Hace 20 años que te estoy sirviendo. Nunca me has dado las gracias. Nunca me has reconocido nada. Jamás has tenido un detalle conmigo. Hasta aquí llegué. Todo lo que le dio esa señora, su esposo lo tenía anotado. Nunca se lo dio por amor. Se lo dio por interés. Se lo dio para ser admirada, aceptada, apoyada. Quién sabe cuántas cosas menos por amor. Eso se llama amor humano. El amor humano es un amor mortal. Es un amor condicional, un amor que no da fruto. Entonces, cuando uno ama a una persona por interés, para que esa persona le produzca a uno cualquier cosa que uno está buscando de ella, uno está usando a esa persona y eso cada vez, cada palpitar de corazón en esa relación está contra nosotros en el libro de la vida eterna. Ustedes saben que en el libro 12 del Apocalipsis, y en varias partes encontramos nosotros una revelación muy específica sobre la vida nuestra con Dios. Todo está perfectamente anotado de nuestra vida, cada instante. Existe en la eternidad. Entonces el libro de la vida es una realidad. Cuando nosotros partamos de esta vida, instantáneamente en el momento que salimos de este cuerpo, el alma queda en presencia de Jesucristo, que es nuestro juez. Porque la salvación solo se encuentra en Jesucristo. Pero Jesús es el juez de toda la humanidad entera sin excepción. El budista, el hinduista, el indígena en la selva, el judío, el mahometano, todos comparecerán ante el tribunal de Jesucristo. Y al cielo tan solo se podrá entrar por medio de Jesucristo. Por lo tanto, al final de esta vida, todos, para poder salvarnos, seremos cristianos. Hay gente que no será cristiano en la vida terrenal, pero lo va a hacer inmediatamente salga de su cuerpo. ¿Cómo encuentra la salvación una persona que no conoció a Jesucristo durante esta vida temporal? San Juan de la Cruz dice que al final de esta vida, todos seremos juzgados en el amor, no en nada más. Entonces, un indígena que está en la selva toda la vida y que no escuchó nunca de Dios, que no conoce de mandamientos, en el momento que muere, si ese indígena vivió de acuerdo al amor que tenía infuso en su corazón, entonces al encontrar a Jesús, lo va a reconocer como su Señor, porque toda la vida le dio el señorío a Jesús. Y por lo tanto, al darle señorío a Jesús, el Señor lo redime en ese amor. Porque esos son los que llama Jesús sus pequeñitos. Por eso, cuando él le hablaba a los fariseos, les decía, la reina del sur os juzgará. ¿Y quién era la reina del sur? Una mujer pagana que había venido desde el sur con grandes regalos para Salomón, porque admiraba la sabiduría de Salomón y reconocía que el Dios de Salomón era el Dios más grande. Y ella era una persona que era ignorante de la fe, ignorante de Dios, sin embargo, reconoció a Dios en Salomón y eso la salvó. Entonces Jesús muestra que esa mujer estaba en el cielo, o iba a entrar al cielo, porque todavía no habían entrado hasta que él subió, pero estaba en el limbo que existía en esa época todavía. Y esto es lo que sucede entonces cuando nosotros entendemos que la salvación es para toda la humanidad, pero a nosotros se nos ha dado mucho. Y por eso la salvación nuestra al frente de Jesucristo, ese encuentro con Él, también es rendirle cuentas al Señor por todo lo que nos confió. Entonces yo no tengo excusa de que cuando mi vida estaba mal y no me estaba yendo bien en mis cosas, entonces yo me desesperé, perdí la fe y hasta desafié al Señor. Tenté al Señor. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay unos pasajes trascendentales para nuestra vida cristiana.
que son enseñanzas vitales. San Pablo dice, todo lo que le pasó al pueblo de Dios, a los hebreos, en el Éxodo, cuando iban hacia la tierra prometida, es una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo en el desierto estaba siendo moldeado por Dios para preparar la encarnación de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y ese pueblo llevaba 4 siglos viviendo en el paganismo de los egipcios. Y por lo tanto eran de sangre hebrea, pero cultura egipcia. Y estaban acostumbrados a adorar palos y piedras, imágenes falsas. Y el Señor, en una disciplina muy fuerte, muy severa, los empezó a limpiar de todo ese paganismo. Entonces, en un solo día, murieron más de 20,000 por tentar a Dios. Ustedes se acuerdan que ellos estaban quejándose de que los había sacado el Señor de Egipto, que era mejor el pan de allá, la comida de Egipto, que para dónde los llevaban, que cómo así que se los llevaron a sufrir, y así tentaron a Dios en muchas formas. Pero nosotros hoy, a pesar de que seguimos tentando a Dios, tenemos a Jesucristo sentado a la derecha del Padre como un filtro, porque si no, la ira de Dios nos hubiera ya destruido de lo infieles que somos. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que tenemos la reconciliación en Jesucristo. Y esto es muy importante saberlo, pero lo importante es que nosotros hoy entendamos cómo es que vamos a manejar el dolor, cómo es que vamos a manejar las dificultades de esta vida, cómo es que vamos a manejar esta ausencia de Dios por la abundancia de deseos. Ustedes saben que entre más deseo hay en el hombre, menos Dios. Entre menos deseo, más Dios en nosotros. ¿Cómo hace uno para desocuparse de tanto deseo? Mira, hay gente que usted ve con los rostros más largos del mundo. Y tienen techo, tienen comida, tienen hasta salud, tienen trabajo y están miserables. Y uno dice, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está Dios en el corazón de esta gente? Y andan con el rostro largo. ¿Por qué? Porque no han conseguido lo que quieren. O sea, están llenos de deseos y vacíos de Dios. Porque si estuvieran llenos de Dios, no tendrían esas frustraciones. Porque estarían felices y agradecidos por lo que tienen. Y entonces dice la palabra de Dios, al que me es fiel en lo poco, yo le daré más. Y esto se nos olvida. Hay que volverse pequeñito, hay que volverse humilde y sencillo para aprender a apreciar las cosas pequeñas y así crecer en Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué nos volvemos malos? Porque queremos tener lo que queremos y no queremos hacerlo obedeciendo a Dios, sino obedeciéndole a nuestros deseos. Entonces pecamos, porque hacemos cosas que no debemos para poder tener la seguridad que buscamos. Eso es lo más común en el hombre que no tiene a Dios. Eso nos puede causar la condenación eterna. Hay mucha gente que se va al infierno por esa comodidad, por esa falta de respeto a Dios. Cuando uno debía entender que la vida nuestra, entre más se lleve a la sencillez, a la simpleza en que se viven los elementos que Dios provee por sus propios medios para educarnos, ahí es donde está el secreto de cada ser. Ustedes se dan cuenta, miren, aquí en este salón tenemos una experiencia todos nosotros de ser extranjeros, de vivir una situación de trasladarse del lugar donde nacimos a otro lugar. Tantas cosas diferentes, ¿no es verdad? Y esta nación pues está formada por millones de extranjeros. ¿Y qué sucede? Que muchas personas que vienen de lejos traen muchas ambiciones y muchos sueños para cumplir. Muchos vienen a solucionar problemas económicos de donde vienen, buscando seguridad, exilio. Otros simplemente quieren salirse de la vida que vivían a formar una nueva, y cada uno tiene una historia diferente. Otros vinieron porque eran niños y los trajeron y crecieron y no tienen nada que ver con haberse venido para acá, pero aquí aparecieron. Y así la situación de cada uno es diferente. Pero lo que pasa es esto: entramos en una cultura que está centrada en una cultura prácticamente pagana, ¿sí? Una cultura sin Dios, como es toda esta nación. Y uno tiene que ser muy agradecido. Esta nación es muy buena en muchas cosas, porque tiene mucha justicia social,
cosas que no existen en muchos de nuestros países, que ya quisiéramos tenerla, y muchas cosas excelentes, y uno tiene que ser agradecido, porque el ingrato le va mal, le va muy mal. Uno no puede morder la mano que lo alimenta. Eso sería lo peor que uno puede hacer. Usted, no importa dónde esté, no vaya a morder la mano que lo alimenta, porque queda maldito. Eso lo detesta Dios. Usted quiere hacerse un daño a su alma bien horrible, maldiga la mano que lo alimenta. La persona que le da ayuda a usted, la persona que le abre las puertas, la persona que le da trabajo, bendígala todo el día. Nunca se sienta maltratado. Ay, es que no me pagan lo suficiente. Ay, es que no me... Dele gracias a Dios que tiene trabajo. Así sea esclavitud. No importa, porque es que Dios le está dando comida. Dios le está dando techo. Eso, téngalo en cuenta. Eso es muy importante, porque eso es lo que Dios le está dando. Eso no lo consiguió usted. Nada de lo que tenemos lo conseguimos nosotros. Nada. A no ser de que usted se lo haya robado, o sea una persona impura manipulando a otros para vivir, o quién sabe qué. Pero si usted está haciendo cosas honestas, reales, que la está haciendo con el trabajo suyo, con el sudor de su frente, que está buscando lo que Dios quiere que busquemos, que es el pago del destierro. Ustedes saben que nosotros estamos desterrados y tenemos que pagar la multa del destierro. ¿Cuál es la multa del destierro? Usted lo puede leer en el libro del Génesis. Dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por eso San Pablo dice: el que no trabaja, que no coma. Eso es, los zánganos que no coman. Entonces, cuando uno sabe que la vida de uno se la tiene que ganar trabajando, y cada uno tiene que trabajar, entonces está viviendo honestamente, y Dios lo bendice. Pero hay de aquel que, teniendo su trabajo, no está contento y quiere un trabajo mejor, y entonces maldice el trabajo que tiene y no ama el trabajo que tiene, no lo bendice, porque está buscando otro que le dé más beneficio, y por lo tanto el que tiene ahora no lo aprecia. Ojo, eso es una sal. ¿Sabe qué? Nunca progresará. Dios no lo bendecirá. Usted nunca llegará a ninguna parte. Siempre estará mal, porque de ahí saldrá para un trabajo peor, o nunca progresará, porque el desagradecido, el ingrato, no tiene bendiciones, no la recibe. Por eso es tan importante encontrar en nuestra vida el camino real en Dios. El camino real en Dios es ser honesto, dejar el pecado. Seguramente muchos de nosotros, incluyéndome yo primero que todos, que soy quizás el que más miseria tiene de todos ustedes acá, pero es importante decir esto: en un momento de nuestra vida le pertenecíamos al diablo. Seguramente aquí hay gente que toda la vida le ha pertenecido a Dios, pero también sé que aquí hay gente que en otra época le pertenecía a Satanás, porque estaba andando en el pecado, y era mentirosa, tramposa, ventajosa, impura, resentida, violenta, calumniadora, todas esas cosas horribles que uno hace cuando está en pecado mortal. Cuando yo empecé mi conversión, cuando me iba a confesar, me confesaba los 10 mandamientos, porque sabía que hasta había matado, aunque nunca había matado una persona físicamente, pero les había matado la esperanza, les había matado oportunidades, les había matado la verdad porque los había calumniado, había matado y matado y matado miles de veces, le había matado la alegría a los niños, le había hecho cosas horribles que eran de muerte, que eran quitarle la vida a otras personas, porque estaba haciendo cosas malas. Y esto es lo que hace uno cuando vive en pecado mortal. El diablo le endurece el corazón y lo vuelve todo inteligente. Ustedes saben que los ángeles caídos son espíritus de ciencia. Una persona que vive en pecado mortal es súper astuta e inteligente. Tiene unas filosofías increíbles para justificar el pecado. Y a usted le sale con un tendido así de grande de cómo tiene justificado esa vida en pecado mortal. Y es más, está buscando cómo apoyar ese pecado mortal, buscando por todos lados a ver si hay alguna forma de acomodarle eso a Dios, un pecado mortal, una vida en pecado. Así es, porque el diablo así lo vuelve a uno de tonto en un momento dado. Uno tiene que entender que la ley de Dios nadie la puede negociar. San Pablo dice: aunque venga un ángel del cielo
y cambie, aunque sea una palabra de la ley de Dios, maldito será. Nadie puede cambiar eso. Entonces todos sabemos lo que es robar, lo que es mentir, lo que es matar, lo que es fornicar, lo que es cometer adulterio, lo que es odiar. Nosotros todos sabemos eso, lo que es envidiar, lo que es gula, ¿cierto? Todo eso lo conocemos. Entonces nadie tiene excusa de vivir en pecado y nadie puede decir que no sabía. Eso es imposible, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo por el bautismo. Y encima de todo, si usted alguna vez ha comulgado, con más razón, porque Dios le entregó la totalidad de la sabiduría divina. Entonces usted no tiene por qué decir que no sabía. Entonces esto es definitivo. Tenemos que manejar nuestra vida con el amor de Dios y ser extremadamente radicales. ¿Cómo entra uno en una conversión? Radicalmente. Muchas cosas cambiarán cuando uno le obedece a Dios. Porque miren, cuando uno no está con Dios, uno es ventajoso, es tramposo. Entonces uno se defiende y le va medio bien y le saca ventaja a la vida por ahí manejando cosas, manipulando cosas y utilizando gente y haciendo cosas así. Entonces uno se defiende más rápido que los demás, más rápido que aquellos que son honestos. Los que son honestos tienen que trabajar más duro, tienen que levantarse más temprano, acostarse más tarde, tienen que hacer cosas más difíciles porque son honestos. Y los que son tramposos generalmente tienen tiempo para dormir mucho, se pueden levantar tarde, pero están haciendo algo bien torcido por ahí, ¿no? Porque están tomándole ventajas a la vida en la forma que no es. Entonces hoy encontramos nosotros a Dios, el Espíritu Santo, tocando la puerta de nuestro corazón y diciéndonos: despiértate tú que duermes en el pecado y alíñate con la verdad, porque el tiempo ha llegado. El Señor aparece como un ladrón en la mitad de la noche, cuando menos lo esperes. Así es. Miren que yo viví en pecado mortal por 33 años. Algunos de ustedes conocen mi historia. Y cuando menos lo esperé, tenía 47 años, estaba en medio de la farra de mi vida. Y una noche, a medianoche, en el día de Navidad, 25 de diciembre, me atacaron los guerrilleros de Colombia y me secuestraron y mi vida paró. Me sentenciaron a muerte, me iba a morir en la selva. Ya, todos los encantos, la velocidad de mi vida, todas las cosas que había hecho, en un instante se acabaron. Y estoy acá por puro milagro y misericordia de Dios, nada más. Pero esa noche había terminado mi vida. De la noche a la mañana, sí, en un instante. En un instante. Y a cualquiera de nosotros nos puede pasar que nos bajen de ese árbol de las ilusiones. Ninguno de ustedes en este salón puede negar de que el Señor los puede llamar hoy, ¿no es verdad? ¿Quién puede decir acá que está seguro que mañana se va a levantar? Pues ninguno. Uno no sería tan ignorante, ¿no? Y si uno sabe eso, ¿cómo es posible que uno no esté organizadito con Dios, que uno no tenga las cosas en orden, que uno no sepa que lo tiene que hacer ya en este momento, no mañana, sino hoy? Hoy lo tiene que hacer. El cambio no es mañana, el cambio es hoy. Y des en cuenta la astucia que hay en nosotros. El espíritu del pecado nos inunda a nosotros de inteligencia y de filosofía. Entonces, yo tengo todo arreglado y justificado para pecar. Y pienso que tengo tiempo. Yo digo, ay, ahí voy cambiando. Hoy estoy mejor. Estoy fornicando un poco menos. Robo un poco menos. Miento un poco menos. Odio un poco menos. Perdono un poco menos. Porque eso es la verdad. Perdona menos. No perdona más. ¿Y qué pasa con eso? Cree que está caminando con Dios. Porque así de ignorante nos volvemos. No, caminar con Dios no es fornicar un poco menos, ni mentir un poco menos. Caminar con Dios es dejar la fornicación, la mentira, el robo, la trampa, todo. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo del todo. Yo ponía un ejemplo muy clásico. Ahorita estábamos de misiones en Escocia y en un retiro que estaba dando hablaba yo de que Dios nos pide a nosotros es
que entendamos que su yugo, y Jesús nos lo dijo, en el Evangelio está escrito, su yugo es liviano, sus mandamientos son fáciles. Pero ustedes se dan cuenta que hay gente que dice, ¿quién puede santificarse? ¿Quién puede cumplir los mandamientos? ¿Quién le puede ser fiel a Dios? Ustedes se imaginan, mira un ejemplo paralelo que es exacto, un matrimonio. Si el esposo dice, ay, qué difícil que es serle fiel a mi esposa, ¿ustedes se imaginan el susto de la esposa? Eso no le daría ninguna seguridad a la pobre mujer, ¿no? Diría, ¿cómo así que te cuesta trabajo serme fiel? Sí, el matrimonio debe ser fácil, la fidelidad. Si se casaron, se ama el uno al otro, ¿cómo va a ser difícil serle fiel el uno al otro? No puede ser, porque entonces ¿dónde está el amor? ¿Por qué se casaron? Si se amaban, no puede ser difícil ser fiel. Entonces, si usted verdaderamente cree en Dios, ama a Dios, le quiere obedecer a Dios, quiere compenetrarse en Dios, ¿cómo puede decir que es difícil cumplir sus mandamientos y obedecer a lo que el Señor le pide? Entonces, ¿qué? ¿Les es difícil los mandamientos de Dios? No, no son difíciles. Lo que pasa es que somos infieles y por eso son difíciles. Pero si yo fuera fiel a Dios, sería muy fácil vivir los 10 mandamientos. Sería muy fácil. Ustedes saben que los 10 mandamientos tienen 7 demonios que lo atacan. ¿Saben cuáles son, no es cierto? Los pecados capitales. Los 7 pecados capitales son los 7 demonios que atacan los 10 mandamientos. Entonces, fíjense que en el lado opuesto, o sea, en la oscuridad, hay jerarquías que van contra las jerarquías divinas. Ante el trono de Dios permanentemente hay 7 espíritus, permanentemente, que son los 7 arcángeles. Y al frente de Satanás, en los infiernos, hay 7 espíritus, que son los 7 pecados capitales. Entonces ese es el reino del diablo, opuesto al reino de Dios. Son jerarquías, son ejércitos, el ejército de Dios y el del diablo. Entonces, si usted quiere estudiar muy bien su espiritualidad, tome el catecismo, que es nuestra bandera, tómelo y mire los pecados capitales y léaselos cada uno de ellos. Y luego de que los lea bien, léase los 10 mandamientos y descubra dónde está usted. ¿Dónde está? ¿Cuál es el pecado capital que maneja su oscuridad? Cada uno de nosotros tenemos un pecado general que maneja a todos los demás. Ustedes saben que en el infierno hay jerarquías. Y esas jerarquías están manejadas por ángeles caídos, que fueron arrojados a la tierra antes de que nosotros fuésemos arrojados. 1/3 parte de los ángeles cayeron a la tierra. Eso lo encuentra usted en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. 1/3 parte de los ángeles fueron arrojados a la tierra. Después caímos nosotros, vinimos después de ellos. Entonces, en el infierno hay jerarquías que cayeron de diferentes coros angelicales. Ustedes saben que hay 9 coros angelicales en el cielo, que están serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles, ángeles. Esas jerarquías manejan nuestra vida espiritual y nos defienden y nos llevan al cielo, caminando con Dios. Son voces de nuestra conciencia y son mensajeros divinos. Y por eso en el infierno, como cayeron ángeles de esas jerarquías del cielo, se formaron en unas jerarquías de desobediencia, que actúan contra las virtudes de Dios, las virtudes de los coros celestiales. Entonces, usted cuando tiene un pecado mortal en el que reincide todo el tiempo, usted está en el gancho de una jerarquía demoníaca que lo tiene agarrado. Y ese es el gancho. Entonces, supongamos, usted es un fornicador, una persona impura sexualmente, y ese espíritu no lo puede dejar, lo tiene agarrado. Usted tiene afecto por ese pecado. Por mucho que le dé como miedo a veces, ahí está, porque le gusta el pecado ese. Ustedes han visto mujeres que tienen un amante malo y les pega, y de pronto encuentran a esa mujer con un ojo morado y uno dice, ay, finalmente lo va a dejar al hombre ¿no? Y se va y dice, nunca más lo vuelvo a ver. Un mes después, cuando ya se le curó el ojo, la ve uno pasar de la mano del amante malo otra vez.
Y uno sabe, allá fue para que le dieran más golpes, ¿no? ¿Qué sucede? Ese es el pecado. Ese es el pecado. El pecado es un amante malo que nos golpea, nos daña, nos asusta, salimos corriendo y luego volvemos a que nos vuelva a pegar. ¿Sí? Eso es el pecado. Entonces, esas jerarquías demoníacas manejan territorios de pecado por el cual al final de esta vida, cuando morimos, caemos directamente a esa jerarquía. El alma se va derecho allá, porque esa jerarquía lo tenía en el gancho toda la vida. Y al final solo tienen que hacer así. Y cae el alma directo a la jerarquía en el infierno. Esto suena casi como una fantasía, ¿no es verdad? Hay gente que dice, eso, Dios es misericordioso. Mire, el que vive en pecado o es mediocre, siempre habla solo de la misericordia de Dios. Ay, Dios nos ama tanto. ¿Se han visto cuando hay un cura perverso que está pervertido en el homosexualismo, o tiene mujer e hijos, o es un hereje? Todos esos hablan solo de la misericordia de Dios, no más. Solo misericordia. Y usted se va a confesar con un cura malo, le dice, ay, no te preocupes, Dios te entiende, tú eres un ser humano, no seas tan duro consigo mismo. Cuando usted encuentra una persona fiel, que entiende la ley de Dios, no le va a decir eso. Le va a decir, Dios te ama y es misericordioso, pero nunca vayas a atentar contra la justicia divina, porque Dios es justo. Y por lo tanto, si tú eres injusto, vas a encontrarte con su justicia. Y esto tiene que entenderlo bien. No hay que, es como un padre bueno. Un padre bueno llega un momento dado que su paciencia tiene límites con un hijo calavera. ¿No es verdad? Llega un momento en que le tiene que quitar la ayuda, porque ya el hijo ha llegado a un extremo que ya el papá tiene que decir, un momento, ya no te puedo ayudar, no puedo hacer nada por ti. Entonces ese papá tan bueno, tan misericordioso, tan generoso, un día no es que haya perdido su bondad y su generosidad, sino que entró, ¿qué? La justicia. Entró. La justicia, no la injusticia. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, si yo estoy en pecado mortal, si yo estoy viviendo mal y muero así, el Señor me había dado toda esta vida de oportunidad. Esa fue su misericordia. Por eso estamos en el momento de la gracia, así se llama la vida temporal, la gracia. Pero en el instante que morimos comienza la justicia. Y no hay nada que ver ya con gracia. Ya la gracia nos la había dado. Entonces no esperemos que vivir como animales racionales, disfrutando esta vida, viviendo en pecado, tratando de solucionar las cosas con astucia por ahí para sobrevivir aunque nos toque pecar, y después nos morimos así y ¡pum! Ahí quedó. Le dicen, toda la vida tuviste para enderezarte y no quisiste. Te acomodaste a través del pecado. Ahora se irás donde es el rechinar de dientes, que es lo que dice el Evangelio. Al infierno. Y es una realidad. El infierno existe. Yo me atrevería a hacer esta pregunta. ¿Hay aquí alguna persona que crea que el infierno no existe y pueda tener el valor de levantar la mano y decirnos, yo no creo que el infierno exista? Si hay una persona aquí así, pues por favor levante la mano, porque sería muy bueno que lo hiciera. Porque, bueno, levantó una pero con una cámara, me imagino. Pero miren, yo les cuento una cosa. Miren cómo es de real. Aquí todo el mundo, supuestamente, según entiendo yo, sabe que el infierno existe. Si uno se compenetra bien en la existencia del infierno y es sincero, eso solo le debería transformar la vida a uno. Porque si uno sabe que el infierno existe, entonces ¿se atrevería usted a pasar una hora en pecado mortal? Mire, si usted cae en pecado mortal, debe correr con todo lo que tiene a buscar un cura. Sí, con todo lo que tiene. ¿Qué tal que lo sorprenda el Señor en pecado mortal? ¿Quién dice? Usted puede salir aquí y lo arrolla un carro en la puerta. Enseguida puede pasar eso. Usted no camina en pecado mortal ni una milla, nada. Yo cuando veo mi vida de pecado mortal de 33 años, yo digo, ¿cómo pude sobrevivir? En la vida tan loca que yo llevaba, ¿cómo no me morí? Estuviera en los infiernos si me hubiera muerto, con seguridad. Porque lo que yo aprendí del Señor fue eso. Yo vi la verdad con mis propios ojos. Y por eso no vengo acá
a ponerles cargas a ustedes que yo no pueda llevar, como hacen los fariseos. No, yo estoy diciéndoles a ustedes lo que yo también estoy tratando de hacer. Esto que estoy hablando yo, lo estoy tratando de hacer yo también. Yo todos los días me levanto a implorarle a Dios que me dé la fuerza para obedecerle. Y me declaro culpable desde por la mañana. Mire que yo tengo una práctica desde que empecé mi conversión, que es, antes de poner mis pies sobre el piso, pongo mis rodillas. Muy pocas veces no lo hago. Pongo mis rodillas y le digo al Señor, gracias por este nuevo día. Señor, ¿quién sabe en qué andaré yo hoy? Seguro que en nada bueno. Ten misericordia de mí y dame la fuerza para vivir en ti. Y de una vez me declaro culpable por la mañana. Yo no me voy a saltar de la cama todo ganadito ahí, convencido pues que ya lo tengo, ya soy todo santico porque rezo, voy a misa y esto, yo estoy bien. Y si me siento un poco mal, entonces le echo a San Miguel Arcángel por encima algún demonio por ahí y salgo corriendo. Pero esto no es así. Nosotros, mire, nosotros somos la peor pesadilla que podamos tener por sí mismos, nosotros mismos. ¿Ustedes saben quién le hace pecar a uno? Ese no es el diablo. Uno. Yo peco, el diablo no peca, el diablo es pecado. Pero ese es como decir, hay un casino en la calle. ¿Quién lo hace entrar a usted al casino? El casino lo llevó a la fuerza para allá. Usted se entra solo a jugar su dinero allá. ¿Sí? Hay un burdel, la gente se entra a los burdeles sola. Si hay una oportunidad de robar, usted roba. El robo no lo robó usted robó. Sí, entonces esa es la realidad. Nosotros somos la peor pesadilla. Todo comienza en nosotros. Entonces nosotros también somos la más grande gracia, porque todo comienza en nosotros. Ustedes se pueden imaginar lo hermoso que es una conversión. Es lo más lindo que hay. Ustedes seguramente saben, cada uno de ustedes, lo lindo que es ver una persona que comienza a caminar con Dios en serio. No un mediocre, sino una persona que en serio comienza a caminar con Dios de verdad, de verdad. Es una belleza, porque se comienza a ver la humildad de esa persona, la sinceridad, y ve uno el mismo ser humano lleno de defectos, un ser humano lleno de miseria, pero con un corazón en Dios. Y se dan cuenta que el Espíritu Santo comienza a moldear esa alma y a llevar a esa persona por esos caminos tan hermosos que son los caminos de Dios, donde uno comienza por primera vez en la vida a preocuparse del prójimo. Ustedes saben, mire, si usted se requisa bien requisadito el corazón y piensa, ¿quiénes son las personas que realmente lo preocupan a usted, que hasta una oración haría por ellas? Se dará cuenta que son solo sus seres queridos, sus más cercanos amigos y sus benefactores, claro, ¿no? Pero el resto de la humanidad pasa como el ganado, como sombras. No existen en su corazón, no existen. Usted puede ver televisión en la noche antes de acostarse y ve que decapitaron 50, volaron 200, hicieron esto, y luego apaga el televisor y a roncar. No hubo ninguna oración, ningún sentimiento por toda esa gente. Es un video nada más, que lo entretuvo para acostarse. O sea, se acostó tomando sangre humana, que es lo que hacían los romanos en el Coliseo. No es nada diferente, es igual. Y así nos volvemos, unas criaturas indiferentes, frías al problema humano, a la realidad humana. Pero cuando una persona entra en una conversión, es algo absolutamente maravilloso. Porque esa persona comienza a volverse una persona de Dios. Y esa persona ya le duele el dolor ajeno, le duele. Le duele ver la gente sufrir, le duele. Le duele ver la gente que no tiene a Dios. Mire, una de las cosas que más duelen cuando uno comienza a vivir con Dios es gente que no está con Dios. Eso duele mucho, porque uno sabe en el peligro en que están, uno sabe lo mal que les va a ir, uno sabe todo eso y eso duele mucho. Y empiezan a tener compasión, misericordia con los demás. Eso es muy lindo, porque ya uno no es el personaje más importante, ya uno no es el actor principal de este drama. Uno ya se convirtió en una persona que sirve en medio de este drama, un servidor. Por eso Jesús, que dijo que lo imitáramos en todo, nos enseñó una cosa. Dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir.
Por eso hasta el último momento, en la última cena, está lavándole los pies a los apóstoles, enseñándoles. Lávese los pies los unos a los otros. Quítese en el polvo del camino que llevan en los pies, el cansancio de la vida. Eso es lo que estaba enseñando él. ¿Dónde llevamos el cansancio de la vida? En nuestros pies. Pónganse a pensar. Nosotros caminamos de un lado para otro, miramos, hacemos, nos movemos de un lado para otro. En estos pies llevamos el cansancio. Si alguien pudiera leer nuestros pies, se darían cuenta de todas las millas que hemos caminado sin amor, todas las millas que hemos caminado confundidos, todas las millas que hemos caminado con rabia, las millas que hemos caminado con avaricia, corriendo a buscar tesoros donde no debemos, las veces que caminamos corriendo a pecar, a dañar nuestra alma y a dañar a otros. Estos pies, si los pudiéramos leer, saldríamos gritando del susto de las formas en que hemos caminado. Por eso hay que enderezar el camino, enderezar los pies. Hay que dirigirlos hacia Dios y comenzar a caminar con Dios, para que estas huellas que vamos dejando sean huellas de amor. Uno debería arrodillarse y pedirle a Dios: Señor, no permitas que yo me levante de estas rodillas a dar un paso más en mi vida sin amor. Eso debería ser lo más grande que usted pudiera hacer en su vida. ¿Y cómo puede uno caminar con amor? Solo obedeciéndole a Dios. Ese es el único verdadero amor. No hay otro amor. El único amor que hay es que yo sea fiel a Dios, porque Él es amor. Él es el verdadero amor. Entonces, si yo amo a Dios, Dios me ama a mí y el amor de Dios habita en mí. Y esto tengo que entenderlo. Ustedes saben cómo es el nombre de Dios. ¿Cómo se llama Dios? Yahvé. ¿Y qué quiere decir Yahvé? ¿Qué traduce eso? Yo soy. ¿Y cuántos dioses hay? Entonces, ¿cuántos yo soy hay? Hay un solo yo soy, ¿no es verdad? Entonces, si Él es el único que es, ¿quién soy yo? Yo no soy, ¿cierto? O sea, usted tampoco es. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? De la única manera que podemos ser es si Él, que es el único que es en nosotros. Entonces, si yo no tengo a Dios en mí, yo no soy nada, absolutamente nada, porque Él es el único que es. Entonces, fíjese en el secreto. Para que yo sea, Él tiene que ser en mí, porque Él es el único que es. Entonces, si yo estoy lleno de mí mismo, ¿estoy lleno de qué? De muerte, de basura, no tengo nada. O sea, el egoísta, el que vive en pecado mortal, el que no está con Dios, ¿en qué anda? Está vacío, está muerto, está arrastrando su cadáver hacia la tumba, y de ahí no va a salir para ningún lado. Se va a quedar ahí, se va a ir más abajo de la tierra donde lo enterraron, al abismo. De ahí sigue para abajo, no hay nada que hacer. Por eso, aquel que es, el único que es, que se llama Yahvé, Dios, nuestro Padre, que sea en mí para yo poder ser. Eso tenemos que buscarlo todos los días. Ese es nuestro camino. Por eso Jesucristo vino a mostrarnos eso. Él dijo: mi Padre, mi Padre, mi Padre. Todo lo que hacía era el Padre, el Padre. Vine a servir a mi Padre. Vine a hacer lo que el Padre me reveló. ¿Por qué? Porque Él estaba actuando como el hombre Dios. Y nos enseñó cómo ser hombres perfectos y santos, como su Padre es perfecto y santo. Entonces, Él decía: el que a mí me sigue, a mí me imita, nos tiene a nosotros y vendremos a habitar en esa persona, en ti. ¿Y por qué habla en plural? Porque habla de la Santísima Trinidad. Y habitaremos en vosotros, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso, nosotros, en un día como este, podemos decir: ¿quién creen ustedes que nos trajo acá? El Espíritu de Dios nada más, porque nosotros solos no podemos llegar acá. A las cosas de Dios no nos trae el corazón humano, nunca. A las cosas de Dios nos trae el Espíritu Divino. Es el que nos impulsa a las cosas de Dios. Sin el permiso de Dios, sin la obra de sus ángeles, jamás hubiéramos llegado aquí hoy a escuchar lo que estamos escuchando. No hubiéramos llegado. Pero Dios quería que estuviéramos acá. Y Dios nos quería hablar. Y Él quería tocar a nuestro corazón para que nosotros le demos permiso de entrar.
y quería llenarnos de sabiduría para que nosotros nos iluminemos y sepamos qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo con convicción, hacerlo con fuerza, con convicción, que es tan importante hacer las cosas, tener fe, estar seguros de que eso es lo que tenemos que hacer, que no debemos tener duda, que hay que dejar el pecado para siempre, que hay que buscar el bien, que tengo que transformarme, que tengo que amar al prójimo, todo eso, que tengo que tener compasión, buscar la salvación de todos, asegurarme que el resto de mis días en la tierra los gaste llevándole a Dios a la gente. ¿Y cómo se le lleva a Dios a la gente? Permitiendo que Dios habite en mí. Ustedes se han dado cuenta de algo muy sencillo. A veces en la calle nos sonríe un extraño. Ustedes han visto eso y nos da vida. Y es una persona que pasa rápidamente por nuestro lado, nunca la hemos visto, nunca la volveremos a ver. Y esa persona nos dio vida. ¿Quién cree usted que nos sonrió ahí? Dios, que estaba en esa persona. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No se trata de que yo me voy a parar en un parque, allá en Speaker's Corner, a decir, sí, y hablar de Dios. No hay necesidad. Es llevando a Dios en el corazón, eso es lo que Dios quiere, porque Él hace lo demás. Él hace lo demás. Miren, a veces con estar usted presente en un lugar, sentadito ahí, sin necesidad de buscar a nadie, desde ahí el Señor está tocando almas alrededor. ¿Ustedes cuántas veces no han estado en algún lugar donde hay una persona también sentada por ahí, en un consultorio médico, en un aeropuerto, en un parque, en cualquier parte, esperando un autobús, en un ascensor, y hay una persona ahí entre la gente que está dándole vida a todos? Una persona, usted no sabe por qué, pero esa persona está llena de vida, llena de Dios, llena de amor, y siente uno ese amor, siente uno esa vida, siente uno algo muy agradable con esa persona. Yo no estoy hablando de atracciones físicas, ¿no? Que no me van a entender mal, porque pero estoy hablando de la fuerza espiritual del ser humano, ¿sí? La fuerza espiritual tan preciosa, es hermosa. Qué lindo sería que cada uno de nosotros nos convirtiéramos en una persona así. ¿Se imagina la riqueza para el mundo? Para este tiempo que estamos viviendo, para el tiempo que nos tocó a nosotros. Hay mucha gente que se queja, el mundo es tan horrible, cada vez está peor, y viven leyendo mensajes de terror, y la marca de la bestia, y esto y aquello. Y yo digo, ¿por qué nos concentramos en esa basura? ¿A quién le importa lo que el diablo está planeando contra nosotros? Dice, ¿a quién le importa? ¿Ustedes se imaginan que alguien le diga, ¿usted quiere saber qué están planeando los ladrones de Londres? A mí qué me importa, están planeando robar, eso es todo. ¿Qué van a planear los ladrones? Robar. ¿Qué está planeando el diablo contra nosotros? Llevarnos al infierno. Eso es. Entonces, ¿quién se preocupa de que la bestia va a venir, que no sé qué, que lo otro? Esas noticias déjenlas para el infierno, ¿sí? Los hijos de Dios hablamos de las buenas nuevas de Jesucristo. Nosotros somos mensajeros de la esperanza, mensajeros de la verdad, mensajeros de las cosas celestiales, no de las cosas infernales. Entonces, por eso todos esos mensajes oscuros de los finales de los tiempos y todos son basura. Es verdad que la Virgen María se aparece en muchos sitios y nos ha advertido de cosas muy importantes, pero no con miedo, no con terror, sino que ella nos advierte: hay que convertirse, hay que regresar a Jesucristo, hay que amar, hay que perdonar, hay que serle fieles a Dios. Eso es lo que la Virgen dice. Pero la Virgen no dice, prepárese que va a caer un cometa, prepárese que llegó la bestia a marcarlo, prepárese. Eso no lo hace la Virgen. Entonces, por eso nosotros somos mensajeros de las buenas nuevas del Señor. Si usted quiere conocer un profeta falso, alguien que viene a sembrarle terror, ese es un profeta falso. Porque los profetas de Dios, ¿qué hacen? Vienen a construir la iglesia, a eso vienen, a volverla fuerte, a edificarla. A eso vienen los profetas de Dios. Un profeta de Dios no viene a dejarlo a usted que salga de aquí lleno de miedo y lleno de incertidumbre y buscando dónde esconderse y buscando vender todo para comprar monedas de plata y salir corriendo porque todo se va a acabar.
Eso no son profetas de Dios. Los profetas de Dios vienen a decirle a usted, esta vida es un instante en la eternidad y se va a terminar en cualquier momento. El mundo siempre ha sido malo. No espere que el mundo va a cambiar. No va a cambiar. Hasta que la muerte exista, el reino de la muerte reinará en la tierra y por lo tanto la tierra será un desastre hasta que Jesús regrese. No espere que la tierra se convierta. No se va a convertir. No espera que los reinos del mundo cambien. No van a cambiar. Pero sí espere que su corazón cambie. Eso sí puede cambiar. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en cambiar nuestro corazón para que nuestra alma sea de Dios y a través de nuestra alma Dios pueda llegarle a muchas otras almas que están muertas en el pecado. Miren, nosotros vemos alrededor nuestro cadáveres arrastrados para el cementerio, gente muerta en el pecado que los van a enterrar al final y se van a hundir y están pasando por nuestro lado todo el día. Algunos hasta conviven con nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Llenarnos de Dios, que es vida, para que muchos otros tengan vida. Entonces yo tengo que convertirme en pan de vida. Ustedes se dan cuenta que Jesús habla de la levadura de los fariseos y dice, ojo con la levadura de los fariseos. ¿Qué quiere decir con eso? Ustedes saben qué hace la levadura con la harina, ¿no es verdad? ¿Qué hace? La engrandece, sí. Pues mire, el ser humano que vive para el mundo es un ser lleno de levadura, está todo inflado, es súper distinguido, importante, lleno de sí mismo. Hay gente que inclusive cree que es de mejor apellido que otros, de mejor raza, de quién sabe qué. Y si tiene dinero, peor, si tiene títulos universitarios, peor, y eso tiene una escala de valores ahí terrible. Al final es levadura. Por eso el Señor dice, sácate la levadura, conviértete en pan ácimo, un pan sin levadura insípido. Saca todos los condimentos que tienes y vuélvete insípido. Y así la bestia del mundo no te querrá comer. Sí, porque a la bestia no le gusta el pan insípido. La bestia del mundo le encantan los sabores. Por eso cuando uno está lleno de condimentos y de levadura, lo invitan a todas las fiestas. Oh, todo el mundo se lo quiere comer. Claro. Es verdad. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos sido panes aliñados para la mesa de la bestia? ¿Y cuántas veces los dientes de la bestia nos devoraron? Y después nos escupieron. Pero esto es lo que sucede. Nosotros debemos convertirnos en panes insípidos, sacarle toda esta levadura a esto y dejar de ser tan distinguidos y tan importantes, tan grandes. ¿Por qué la gente anda por ahí toda confundida, ofendida, resentida? Porque están llenos de levadura, por eso. Entonces se ofenden cada rato. Ay, es que me miraron mal, me saludaron, no me saludaron, no me hicieron. Claro, toda esa levadura que los tiene locos. Porque si no fueran tan importantes, tan distinguidos, nadie los podría ofender. Cuando uno es un pan insípido, ¿quién lo puede ofender a uno? Nadie. Porque uno nunca va a asumir nada de sí mismo. Entonces, ¿quién me puede humillar a mí? ¿Quién me puede ofender? ¿Quién me puede confundir? ¿Quién me puede quitar la paz? Nadie puede. Porque yo no estoy considerándome nada especial. Entonces, cuando usted ve a esas personas que andan por ahí llenas de resentimientos, todas ofendidas, llenas del corazón de toda clase de problemas. ¿Por qué? Están llenas de sí mismas. Por eso. Lo que les toca es desinflarlas. Hay que ponerles un alfiler para que se les salga todo el aire, ¿no? Eso es. Cuando la gente viene a quejarse, no te imaginas cómo me trataron, no te imaginas lo que me hicieron, no te imaginas lo que me dijeron. Si uno tiene que decirles, desínflese. Se va. Eso es. Porque la realidad es que no hay otro camino que esa sencillez, esa pequeñez que el Señor predica en el Evangelio. Es el único camino, volvernos pequeñitos, pequeñitos. Ustedes han visto que un niño, y por eso Jesús nos dice que debemos ser como niños para poder entrar al reino de Dios. Ustedes han visto que un niño va corriendo y se cae, y llora con todos sus pulmones. Grita, uno cree que se murió. Y al segundo se levanta y sigue jugando común y corriente. Todavía tiene las lágrimas rodándole y sigue como si nada ya pasó.
Ese es el niño, ¿cierto? Así debemos ser nosotros. Pero mire, uno se vuelve adulto ya y todo, le pasa algo malo y queda así, por meses así. Porque perdió esa infancia espiritual, perdió la gracia, perdió esa gracia del Señor que es nuestra juventud interior, la gracia interior, que es esa que tiene el niño. Por eso el Señor nos decía, tienen que ser como niños para entrar al reino de Dios. Pero mire, andamos por ahí cargando unos pesos y unas cosas. A veces uno ve caras de unas personas que uno dice, ¿qué le pasó? ¿Sí? ¿Qué es esto? Sí, están marcadas en la cara, una tragedia completa. Dice, mire, no importa cuántas cosas horribles le han pasado en su vida, cambia ese rostro de limón. ¿Sí? Dios mío, póngale un poquito de naranja a eso, ¿no? Pero es que nosotros tenemos que aterrizar en la realidad espiritual de Jesucristo, que es, el cristiano debe ser un alma alegre. ¿Por qué? Porque va para la casa y todo esto se va a acabar, todos estos problemas, esta confusión, esta mortalidad, todo se va a acabar. Y vamos a entrar al reino de Dios, a la ciudad de luz. Para allá vamos todos, debíamos estar felices en medio de estas tragedias. Porque esto aquí es una tragedia constante. Aquí toda esquina que uno voltea ya lo quieren acabar. Pero ¿qué importa si estamos pasando por el destierro? ¿Quién dijo que este es el paraíso? Este es el destierro. Entonces nunca se puede hacer uno ilusiones de que aquí las cosas van a ser color de rosas. Son color de hormiga, eso es lo que son. Y no van a cambiar. Entonces es mejor uno continuar con esta conciencia de que estamos en el destierro, no estamos en el paraíso. Y por eso debemos darle gracias a Dios todos los días por darnos una oportunidad de levantarnos todavía con vida, aunque estemos arrastrando una pierna rota, no importa, pero que estamos vivos todavía y tenemos la oportunidad de cambiar el corazón y prepararnos para encontrárnoslo a Él y poder entrar a la gloria del Señor. Eso es lo importante de nosotros, y asegurarnos de que con nosotros llevemos a muchas almas. ¿Usted qué cree que son los tesoros del cielo que Jesús pide que recolectemos? Pues cuando usted muera, lo único de valor que usted puede llevarle al Señor, ¿sabe qué es? Las almas que conocieron a Dios a través de usted. Esos son sus únicos tesoros. Piensen en esto. Cada ser humano tiene un ángel guardián. Los ángeles guardianes son seres de luz. Cuando usted le hace un favor a un ser humano, ese ángel lo bendice a usted. ¿Cómo lo bendice? Con luz. Al final de esta vida, cuando se encuentre con el Señor, su alma tendrá tanta luz como el amor que usted ha dado. Eso es. ¿Cuál es la forma más grande de amar al prójimo? ¿Qué es lo más grande que usted le puede llevar al prójimo? Llevarle a Dios. ¿Sí? ¿Qué hay más grande que Dios? Nada. Entonces, ¿qué es lo más importante que usted le debe llevar a la gente? A Dios. Entonces, ¿cuál es la bendición más grande de un ángel guardián que le pueda dar a usted? Que usted le haya abierto los ojos a alguien para que vea a Dios más claro y para que entienda su salvación, para que entienda su responsabilidad y las oportunidades que Dios le está dando. Ese es un regalo maravilloso. Ese ángel lo bendecirá a usted en una forma gigantesca, porque le abrió los ojos a su protegido y el ángel está buscando cómo abrírselos por todo lado. Si usted provee eso para el ángel, ese ángel está de su lado, guardiándola a usted también y presente ante el Señor Jesucristo el día de su muerte. Ahí estará. Eso es. Entonces, por eso, ángeles de aquellos a quienes les hemos hecho mal estarán como testigos para acusarnos, a no ser de que nosotros nos arrepintamos en vida y reconozcamos nuestro mal y podamos limpiar esa huella antes de morir, porque el primero que nos perdona es el ángel guardián. Pero entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos hechos de luz. Y esa luz tan solo se consigue por el amor que damos. Y es muy importante entender lo importante que son las obras del amor. San Juan dice, la forma más rápida de reparar los pecados perdonados, o sea, la pena temporal y evitar el purgatorio, es llevarle a Dios a la gente. ¿Ustedes saben qué es lo que más alivia a las almas del purgatorio? Apoyar a las misiones. Ustedes saben que sin las misiones, ¿quién llevaría a Dios a dónde? A Dios los llevan los misioneros. Usted quiere hacerle un favor a un alma del purgatorio, apoye las misiones
por el bien de las almas de purgatorio, por el descanso eterno de las almas de sus seres queridos, de las personas que estén en el purgatorio. Porque las almas de purgatorio son las únicas que saben cuán grande es el beneficio que es llevarle a Dios a la gente. Cuando ellas mueren y entran al purgatorio, saben que lo más importante que hubieran podido hacer era haberle llevado a Dios a la gente. Ustedes saben, cuando una persona está viviendo en pecado mortal, hay padres de familia que tienen miedo de decirle a los hijos la verdad, porque tienen miedo de perder la amistad con ellos. Y hay hijos que están viviendo en pecado mortal y los padres no se atreven a decirles nada porque se van a poner furiosos, no me van a volver a hablar. Entonces entran en omisión. La palabra de Dios dice, si yo no exhorto a mi hermano que está en pecado, cargo con sus pecados. En cambio, si lo exhorto, quedo libre de sus pecados. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, ¿cuál es el mejor a favor y la gran obra del amor que yo hago con todo el prójimo? Con mucha caridad, con mucho amor y con mucho respeto, yo debo testificar mi fe ante los hombres. Por eso Jesús dice, si no testificas a mi favor ante los hombres, yo no testificaré a tu favor al frente de mi Padre y los ángeles. Entonces, cuando usted ve a una persona que está mal, que no está con Dios, es su responsabilidad evitar el respeto humano y utilizar el temor de Dios y decirle a esa persona, mire, ¿sabe qué? Usted está en pecado mortal. Si se muere así, se va a condenar. Tiene que cambiar y cambie hoy, no mañana. Nunca se acomode al pecado, jamás, nunca. Eso es un horror. Ojalá que Dios a una persona que esté en pecado mortal le mostrara un solo pedacito así de grande del infierno. Quedaría transformada para siempre en un instante. En un instante. Si pudieran ver tan solo una gota de un demonio, nunca tendrían negocios con él. Ustedes saben, cada pecado mortal tiene como guardián un ángel caído. Y solo la iglesia tiene el poder de desatarnos del demonio a través del sacramento de la confesión. Nadie más nos puede desatar. Entonces imagínense lo poderoso que es los sacramentos, que son los sacramentos, de que Dios nos puede limpiar completamente y darnos una nueva vida. Pues este tema lo podría tocar por horas y días y años porque no termina, porque es el tema del sufrimiento, el tema de cómo manejar las tribulaciones de esta vida, de cómo hacer bueno lo que parece que es malo, porque nosotros creemos que es malo sufrir. Por eso los protestantes venden la prosperidad y venden que Jesús ya con su sangre nos salvó y pagó, aleluya, y llenan estadios con esas mentiras, porque se supone que nosotros no debemos sufrir, y el que está enfermo está sufriendo, que está maldito, es que le cayó una maldición, entonces hay que liberarlo. Eso es mentira, es un cristianismo falso. El cristianismo de la cruz, que es nuestro cristianismo, es un cristianismo en el cual tenemos que caminar la carrera de la vida por intermedio de vivir el sufrimiento con amor, caminando con Jesucristo. Eso es un cristianismo muy diferente. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión en la palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, desde el versículo 1, y dice: amad, amos, dad a vuestros siervos lo que es justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Orad al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la predicación y podamos hablar del misterio de Cristo, por el cual estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Comportaos sabiamente ante los de afuera, redimiendo el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, de forma que sepáis responder a cada uno como conviene. Por lo que se refiere a mí, de todo os informará Tíquico. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión y le pedimos al Señor que todo esto se conserve en nuestro corazón para que se haga vida
y que quede infuso en nosotros para que con mucha naturalidad este don sobrenatural camine con nuestros huesos. Amén. Amén.